El día de tu lecho de muerte, ya nada más importa. No importa si eres una persona de influencia o no. No importa si hay muchas propiedades en tu nombre o no. No importa si tu cuenta bancaria es muy próspera o no. No importa si eres exitoso según los estándares del mundo, como ellos definen éxito o no. No importa si llegas a ser un líder muy distinguido o no. No importa si acumulaste muchos títulos académicos o no. No importa si dejaste un gran legado o no. No importa si cumpliste tus sueños o no. No importa si eres bien parecido o bien parecida o no. No importa si eres un gran deportista o no. No importa si la muerte te tomó por sorpresa o no. No importa si muchos te van a extrañar o no. Lo único que en realidad importa en ese periodo de transición entre la vida y la muerte es si estás listo para morir o no. Este es principalmente mi trabajo como pastor. Y por deprimente que suene la descripción de mi trabajo, se resume en esta declaración. Preparo a las personas para la muerte, para que tengan la certeza de saber si están listas para morir o no. Al final del día, cuando llegue ese momento que sabes que llegará algún día sin demora, y por cierto te deseo muchos años de vida, tu preocupación más grande no será ninguna de las cosas que ya mencioné antes. Tu más grande preocupación será la respuesta a la pregunta: ¿estoy listo para la muerte o no? ¿Estoy listo para lo que viene o no? ¿Estoy listo para abandonar este cuerpo terrenal o no? ¿Estoy listo para entrar en la presencia del que me creó o no? Si me lo permites, esta mañana quiero compartirte el mensaje que es necesario que hagas tuyo antes de morir. La esperanza para que te ayude a tener la certeza de saber si estás listo para morir o no. Este mensaje puede hacer la diferencia entre experimentar tu incertidumbre agonizante en tu lecho de muerte o tener una certidumbre esperanzadora que abrumará tu alma de paz cuando llegue ese día. El Evangelio es el mensaje que te prepara para la muerte. El Evangelio es el título que he dado a mi sermón esta mañana. Así que te quiero implorar si eres de casa, te quiero implorar si eres visita y te consideras cristiano, te quiero implorar si estás considerando el cristianismo o te trajeron aún a la fuerza, que me des la oportunidad esta mañana de prepararte para la muerte. Ya que lo que vas a escuchar esta mañana puede hacer la diferencia precisamente entre eso, entre la vida y la muerte, entre estar listo para morir o no. Mi sermón está dividido en 3 puntos. Cada uno de ellos nos va a ayudar a definir con claridad el mensaje del Evangelio, el cual es necesario que no solo entiendas, sino que hagas tuyo de forma experiencial en tu vida.
Lo primero que tienes que entender sobre el mensaje del Evangelio es lo que dice el primer énfasis de mi sermón, que el Evangelio es un mensaje sobre Dios y el pecado. Antes de morir tienes que entender eso, grábatelo en tu mente. El Evangelio es un mensaje sobre Dios y el pecado. El Evangelio comienza primeramente con Dios, se trata de Él y no de ti. Se trata de su gloria y no la nuestra. Algo que tenemos que entender sobre Dios para poder ver con claridad el Evangelio es esto. Es uno de sus atributos, que Él es santo. Esto quiere decir que Él es diferente, que Él es puro, que Él es luz inaccesible, que de Él emana la gloria y la majestad. J.I. Parker dice esto con referente a la santidad de Dios, que les quiero leer. Dice, cuando las Escrituras llaman santo a Dios o a una de las tres personas de la Trinidad, esta palabra comprende todo aquello en Dios que lo distingue de nosotros y lo hace objeto de reverencia, adoración y temor para nosotros. Abarca todos los aspectos de su grandeza trascendente y de su perfección moral y constituye así un atributo de todos sus atributos que señala la presencia de la deidad de Dios en todos sus puntos. En el libro de Isaías, capítulo 6, vemos que en versículo 5 el profeta tiene una visión. No sé si estás familiarizado con esa cita. El profeta tiene una visión de Dios, donde hay unos seres creados por Dios que están en la cercanía del trono de Dios. La Biblia los distingue como querubines. Están cerca del trono de Dios, donde Dios está posando con toda su gloria. Y mencionan 3 veces de manera contundente esta palabra, que Dios es santo, santo, santo. Y en esta visión de Isaías los querubines están equipados con 6 alas. 2 de ellas las ocupan para volar, las otras 2 las ocupan para cubrirse sus pies en una forma de expresar con esa actitud que ellos son creados, son criaturas, así como tú expresarías que eres un hombre o una mujer que viene del barro, en forma de humillación, de humillarte, que tus pies son de barro. De esa forma ellos se tienen que cubrir sus pies con sus otras 2 alas. Y luego tienen otras 2 alas que de forma muy curiosa llama la atención, las cubren su rostro, cubren sus ojos de estar en la presencia de Dios. Cubren sus ojos, cubren su rostro, para así poder resistir estar ante la majestad y la gloria de Dios. Podemos ver entonces con la ayuda de esta visión de Isaías que Dios nos da en su palabra, que en el núcleo del concepto de que Dios es pureza, de que Dios es santo, es precisamente eso, su pureza. Que no puede tolerar ninguna forma de pecado y que llama a todo pecador a humillarse continuamente cuando Él se manifiesta su presencia. Ese fue el caso de Isaías y de muchos otros hombres que quedaron grabados en nuestras Biblias. Su actitud fue de reverencia, de temor, de humillación, de decir, soy pecador, yo soy sucio, soy inmundo. Merezco ser destruido en este momento. De esta realidad, de la esencia de Dios como un ser santo, se deriva nuestra gran necesidad del Evangelio para nuestras vidas. Ya que, como ya se mencionó, Dios no puede cohabitar con aquellos que son contrarios a su naturaleza, porque Él es santo. Nosotros no somos santos, somos contrarios. Dios es santo y nosotros no. Nosotros no somos perfectamente puros, ¿cierto? O perfectamente limpios, o perfectamente reverentes, o moralmente perfectos.
fallamos, pecamos, ¿cierto? Nuestra naturaleza es consistente con la naturaleza caída del primer hombre y la primer mujer que decidieron desafiar la sabiduría de Dios. Adán y Eva, a quienes solo se les dio un mandamiento. Dios les dijo que era bueno comer de todos los frutos del jardín. Pero también les dijo que no era bueno comer de un fruto en particular. Dios instituyó las reglas de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Pero ellos decidieron desafiar a Dios. En sus corazones decidieron considerar sus caminos mejores que los caminos de Dios. Decidieron definir la palabra bueno. Y no solo la definieron en sus mentes, sino actuaron conforme a lo que ellos mismos decidieron creer. La mentira de que ellos sabían que había algo muy bueno que Dios les estaba refrenando. Y en ese acto se rebelaron en contra de su Creador. Traicionaron a Dios. Se consideraron más sabios que el Creador. De forma que comieron de lo prohibido y al hacerlo hicieron en sentido figurado esto. Se sentaron en el trono de Dios, determinaron por sí mismos sus propias reglas, desechando las reglas de Dios para no guardarlas. En ese momento cometieron traición en contra de un Dios que es santo, santo, santo. Y en ese momento el pecado que entró en sus corazones sería la inclinación del pecado de los hombres y las mujeres que fueran sus descendientes. Y eso te incluye a ti y a mí. La inclinación que nos mueve a definir lo bueno y lo malo, según nuestra opinión. Dios no puede coexistir con seres tan perversos como nosotros, que consideramos nuestros caminos como más relevantes que sus caminos. No tiene nada que ver con morder una pera o una manzana. Ese no es el punto. El punto es contra quién he cometido esa transgresión, ese acto de desobediencia. Contra el que es bueno, 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 pero es santo, santo, santo. Ese es el punto, ese es el meollo del asunto. Dios dictaminó antes de que eso sucediera, de que entrara el pecado en el corazón del hombre, que la paga del pecado sería la muerte. Se los advirtió. En el momento que de este fruto comieres, de este árbol que está prohibido comer, comieres, ciertamente morirás. Y cuando se los dijo, les dio su veredicto. Va a haber muerte. En Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado y como consecuencia estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir del derecho de estar en su presencia, así como esos querubines. Hemos sido desterrados. Este es nuestro más grande problema. Este es el problema que tiene todo hombre y por el cual tu muerte será desesperanzadora en tu vida si no es que se resuelve antes este problema. Y cuidado con ser tentado en pensar que no eres tan malo. No eres tan malo como otros, no eres tan malo como que para que cuando mueras tengas que ser desechado de la presencia de Dios. Te quiero ayudar con esta ilustración. Imagínate por un momento, solo por un momento, imagínate esto, que la tecnología ha avanzado tanto en la humanidad que alguien se inventa un artefacto tecnológico que puede extraer la información que hay en tu mente, todos tus pensamientos. E imagínate que hacemos este experimento, que ese aparato que hace eso extrae todos tus pensamientos y de esos puede ordenar los 10 peores de tus pensamientos, solo el top 10. Y no nada más hace eso ese aparato, sino que también tiene otra función
que puedes extraer tus pensamientos en un dispositivo electrónico y lo podemos meter en la computadora de nuestra iglesia para que todos lo podamos ver al final del servicio. Tus 10 peores pensamientos. Sin temor a equivocarme, te puedo apostar que tú saldrías corriendo antes de que acabe la última canción. ¿Por qué? Porque es vergonzoso, ¿cierto? Sería muy vergonzoso. ¿No soportarías estar en nuestra presencia sabiendo que los que estamos aquí reunidos conocemos los 10 de tus peores pensamientos? Y cuidado, fíjate que solo estoy hablando de tus pensamientos y fíjate que estoy hablando de que los vamos a conocer otros que tenemos igual, nuestros 10 peores. Y con todo y eso, con todo y que sabes que también nosotros saldríamos corriendo de este lugar, aún así no soportarías ser tú el primero y estar aquí en medio de nosotros para que podamos conocer tus más oscuros secretos. ¿Cierto? Ahora, usa eso y trasládalo. ¿Qué te hace pensar entonces que puedes soportar estar en la presencia de un Dios que es santo y sin pecado? El cual te creó y tiene el récord de todos tus malos pensamientos y de todas tus malas obras. O sea, de todos los pensamientos que llevaste en acción, que no quedaron en la mente. ¿Qué te hace pensar que vas a poder burlar la justicia de Dios como para entrar en su presencia? Y que vas a estar cómodo en ese lugar. ¿Te das cuenta? Si eres honesto, tal vez por primera vez en tu vida, espero tengas un panorama más claro de lo que significa que Dios sea un ser santo. Y las consecuencias que vienen como resultado de que Él sea santo y tú no. Dios en su misericordia apartó de su presencia a Adán y a Eva para no tener que aniquilarlos en ese momento. Los apartó de su presencia y les prometió que Él daría la solución para restablecer la relación entre Dios y los hombres. Lo que nos lleva al segundo énfasis de mi sermón, donde tenemos que entender esto, tenemos que entender que el Evangelio es un mensaje sobre el Señor Jesucristo. Nuestro pecado nos separa de Dios y Dios no va a dar por inocente al culpable, nos lo dice en Nahum 1:3 del Antiguo Testamento. También la palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ya dictaminó, que la paga del pecado es muerte, y si también Él ya dictaminó que somos pecadores, y creo que mi ilustración te ayudó para demostrarlo, no esperes que mienta declarándote inocente cuando te llame a rendir cuentas ese día. Si Él te declarara inocente así en ese estado de pecado, sería Él un mentiroso, ¿cierto? Porque tú no eres inocente, yo no soy inocente. Tengo mi top 10 también. Él no sería justo a su palabra y fiel si se arrepintiera del castigo que prometió por la transgresión del pecado. No estaría siendo fiel a su palabra. ¿Qué tipo de Dios es ese? Uno que dicta sentencias que después no va a cumplir. Ese no es el Dios de la Biblia. Estarías degradándolo, diluyendo su autoridad. La palabra de Dios nos enseña que Dios es justo y misericordioso al mismo nivel. Ninguna está por encima de la otra. Él no es más justo y menos misericordioso, está a la par. Su justicia no pisotea su misericordia ni viceversa. Y en su amor, en su misericordia, Él estableció el camino para reconciliar a los hombres con Dios, para que no mueran. Y ese camino es Él mismo. No se lo tuvo que inventar.
Él es el camino. El camino a la reconciliación es Dios mismo, ¿puedes creer? Tú puedes pensar, bueno, es que mi pecado no es como el del violador, o como el del secuestrador, o como el del asesino. Mi condena no debería ser tan severa como la de ellos. Además, yo hago muchas obras buenas que superan a las malas. ¿Acaso eso no cuenta? ¿Acaso Dios no va a poner en una balanza todo lo malo que ya dices que hago y lo reconozco? Pero también va a poner todo lo bueno, y entonces lo bueno va a sopesar a lo malo y eso me va a dar acceso al cielo. La Biblia dice que no. Y déjame te ayudo con una ilustración. Este es un vaso con agua, ¿cierto? En la Biblia muchas veces el agua la usaban para hacer ritos de pureza. Y es pura, ¿cierto? Aún la podemos tomar. Y obviamente siempre estamos buscando que sea pura. Entonces normalmente lo que hacemos es servirnos un vaso y nos queremos asegurar de esto, de que se vea pura el agua, transparente, sin manchas, sin objetos, ¿cierto? Normalmente eso es lo que hacemos, buscamos la pureza del agua. Entonces ponte a pensar por un momento esto, que esta agua eres tú por un momento. Ponte a pensar por un momento que esta agua eres tú. Y este eres tú, pero adivina qué, le falta algo a esta agua, ya hablamos de eso, ¿cierto? Como que le falta una gotita de algo. ¿Tú sabes qué es? Grítalo, me gustaría escucharte. Tu pecado, nada más una gotita. No derramemos todo. Ese es tu pecado. Y después queremos hacer esto, queremos decirle, Dios, yo represento toda esta agua y lo poquito que se ve ahí negro es mi pecado. Y tenemos la expectativa de que Él nos va a aceptar en su presencia así, ¿cierto? Y después alguien te viene y te comparte que no es así, que Dios no da por inocente al culpable, que Él es justo y que Él ya propuso un camino. Y tú dices, no, pero espérate, yo no necesito eso, yo lo que necesito son obras. Obras que desaparezcan mi pecado. Entonces lo que haces es obras. Cada uno de estos chorritos de agua representan obras. ¿Te tomarías esta agua? ¿Sabiendo que es veneno tal vez? ¿O popó? ¿Y si le echamos más agua? Igual y sí, ¿no? Igual así ya te la tomarías, ¿no? ¿Y si le ponemos un vaso más grande y le seguimos echando obras? ¿Te la tomarías? ¿Por qué no? Ya no se ve tan negro el agua. ¿Encuentra su lógica la ilustración? ¿Tiene sentido por qué la necesidad de un Dios santo? Y cómo la lógica de entender que no puedo entrar en su presencia por mucha agua que le echemos al vaso. No es por obras para que nadie se gloríe. Así es como Dios nos ve en relación con su santidad y nuestro pecado. No importa cuántas buenas obras acumules, son tus transgresiones lo que no hace acepta tu presencia a los ojos de Dios. No importa cuántas buenas obras hagas, eso no lo podía hacer en el ejercicio, pero aún cuando le echas un chorrito de agua que se ve limpia, aún nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios, que vienen teñidas de pecado. O sea que cuando le echas agua también viene acompañado ese líquido negro que viste en mi ilustración. Necesitas un sustituto. Necesitas a alguien que viva la vida perfecta que Dios esperaba de ti. Alguien que pague la condena que está sobre nuestros hombros por culpa de nuestro pecado. Y es ahí donde viene Jesús. Es ahí donde entra el héroe de la película. Dios prometió que enviaría a uno que viene desde tiempos antiguos para salvar a lo que se había perdido, a salvar a su pueblo de sus pecados.
Lo leemos en Ezequiel 34, 11 al 12. No tienes que ir para allá. Me gustaría leerlo para que lo escuches. Dice esto, Ezequiel 34, 11, 12. Porque así dice el Señor Dios. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor que vela por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y sobrio. ¿Quién dice que lo iba a hacer? Dios mismo, Él mismo. Él lo iba a hacer. Y así lo hizo. Él no envió a un representante, a un embajador cualquiera. Dios envió a su Hijo. Dios envió al Dios hombre, Jesús, al pastor de las ovejas. Vino a este mundo. Jesús tenía que venir en forma de hombre porque era necesario que el sustituto que llevara tu carga por tus pecados fuera un hombre. Porque por un pecado entró la transgresión y el hombre fue el que cometió esa transgresión. Por eso mismo un hombre tenía que ser el depósito de la justicia de Dios. Jesús tenía que ser hombre, pero no cualquier hombre. Un hombre en su misión perfecta, un hombre que en el poder del Espíritu Santo de Dios lograría lo que ningún hombre o mujer ha podido lograr, que es precisamente eso, vivir en sumisión perfecta a la voluntad de Dios. Un hombre sin pecado, sin cuestionar mandamientos, sin dudar la palabra de Dios, sin ofender a Dios o a su prójimo, pecando contra ellos. Un hombre que no solo no pecó, sino que hizo lo justo. No nada más no hizo lo malo, sino que hizo todo lo bueno. Llegó al punto de amar a sus enemigos, de perdonar transgresores. Un hombre que se sometió aún a los hombres hasta la muerte. Un hombre que vivió siempre buscando el consejo de Dios en la palabra de Dios, que nunca tuvo un pensamiento malo. Él no tenía su top 10, ni mucho menos una mala acción que ofendiera a la creación de Dios. Jesús tenía que ser ese hombre que cumple las demandas de nuestro Hacedor. Pero también tenía que ser Dios, porque en ello se cumple la promesa de que iba a ser Dios mismo, como acabamos de leer en Ezequiel, quien vendría a apacentar a sus ovejas. No un simple enviado, Dios mismo. Tenía que ser Dios, porque solo Dios puede soportar la ira de Dios Padre, airado por el pecado de los hombres. Solo Dios puede complacer perfectamente las fallas de las demandas que se pedían de nosotros. Solo Dios puede llevar los pecados de muchos hombres, porque su valor es infinito y nosotros somos finitos. Es por eso que cuando Él muere no nada más paga por uno, sino que puede pagar por todos. Tiene ese potencial, tiene ese valor, es suficiente. La palabra de Dios enseña que el justo tenía que morir por el injusto para que Dios pudiera perdonarnos. Y de esa forma la justicia y la misericordia de Dios serían consistentes en la persona de Dios, sin contradecir una a la otra. Dios trajo justicia. Dios ya cumplió su palabra. Él ya castigó el pecado, y de forma muy severa y vergonzosa, en la cruz de su Hijo. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento esto, que sin derramamiento de sangre no habrá perdón por los pecados. Los israelitas, recuerdas, si estás familiarizado, y si no, déjame te platico, tenían ritos que Dios instituyó que precisamente hacían alusión, era una sombra, ritos de sacrificio de animales, en donde año con año tenían que sacrificar, acuchillar, derramar sangre por sus pecados, y por ese año los pecados de los israelitas eran perdonados.
Pero después venía el otro año y tenían otra vez su top 10 y tenían que volver a hacer otro sacrificio. Pero eso simplemente era una sombra para anunciar, para gritar a los cuatro vientos: el sacrificio prometido viene, mi Hijo perfecto viene, el Cordero inmolado que quita los pecados del mundo viene. Esa era su función. ¿Para qué? Para morir como esos animales, para que las gotas derramadas de su cuerpo fueran las que limpiaran ese vaso. De forma que aunque Jesús nunca pecó y no merecía morir, moriría para llevar el castigo y las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. La paga del pecado es la muerte y Jesús fue tratado como el más vil de los pecadores, muriendo una muerte vergonzosa, clavado en una cruz, expuesto, desnudo, para que su justicia perfecta y vida sin pecado se pudiera acreditar a mi cuenta. Para lo justo y bueno que Él fue, se pudiera decir de mí. Para que el trato que Él merecía, Dios me lo diera a mí, como un sustituto. En la cruz Dios hizo un intercambio. ¿Estás familiarizado con los intercambios? Cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando hemos confiado que no solo murió, sino que también resucitó al tercer día, venciendo así la muerte y el poder del pecado, una resurrección que experimentó y que experimentaremos todos aquellos que por fe hemos confiado en ese mensaje, en el Evangelio. Lo que me lleva al tercer énfasis de mi sermón, que es el tercer aspecto del Evangelio que necesitas entender y hacer tuyo. Que el Evangelio es un mensaje que hace un llamado de arrepentimiento y fe. Un llamado de arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Cuando Jesús resucitó al tercer día, tuvo varias apariciones por 40 días, dice la Biblia, con sus discípulos, en donde les confortó, les abrió sus mentes para entender el plan redentor de Dios y la reconciliación de Dios por medio de Jesús, donde los afirmó como ciudadanos del reino y herederos de las promesas, donde les trajo más claridad en sus mentes sobre la necesidad de su muerte para el perdón de sus pecados y sobre la necesidad de compartir el Evangelio a todo hombre para que se arrepienta y crea en el mensaje de salvación. Donde les comisionó a ir y a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. De forma que no importa si eres una persona del primer siglo o una persona de nuestra era, la comisión sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque la necesidad sigue siendo la misma, no ha cambiado. Necesitas reconciliación con Dios por medio de los méritos de un tercero, y ese es Jesús, quien dejó muy en claro en el Evangelio de Juan que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, y que nadie puede tener acceso al Padre, nadie puede estar en la presencia del Padre, nadie puede estar cohabitando con la deidad, con el que es santo, 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 si no es por medio de los méritos de aquel que derramó sangre para que eso fuera posible. En otras palabras, que los términos de reconciliación con Dios, Dios los estableció, no tú, no yo. Y esto es solo en los méritos de su Hijo padeciendo tu muerte en la cruz, para que tú y yo no muramos, sino que goces del perdón de pecados y vida eterna y reconciliación con Dios, paz con Dios. No la paz que vende el mundo, paz con Dios, paz con la deidad, paz con el que es santo, santo, santo. Pero para que esto sea verdad en tu vida, escúchame bien, primero tienes que entender lo que te expliqué en el primer énfasis de mi sermón.
Y no solo entenderlo, sino creerlo a tal grado que entiendes el peligro en el que se encuentra tu alma en este momento por causa del pecado, porque entiendes lo sublime que es Dios. Y entiendes que Él va a juzgar el pecado con justicia, porque Él es justo también. También tienes que entender esto y creer que por fe en Jesús puedes ser salvo. Que Él es tu única esperanza. Tu única esperanza para tener paz y reconciliación. Para no morir. Que su vida perfecta y su muerte y su resurrección son tu única esperanza de vida para pasar a la presencia de Dios. Cuando estas cosas, escúchame bien, cuando estas cosas son claras en tu mente, entonces el arrepentimiento que tienes que mostrar será el de la humildad. El de reconocer que merecías el infierno, pero por Jesús puedes escapar el infierno. En reconocer que merecías separación eterna de la presencia de Dios, pero que en Jesús puedes estar en la presencia de Dios mismo. En humildad de reconocer que merecías la ira, pero que en Jesús se te ha dado gran misericordia. Se te ha dado salvación, perdón, el trato de un hijo de Dios, como el que nunca rompió las demandas de la ley. Porque su justicia se imputa, se añade, le pertenece ahora a todo aquel que por fe ha confiado en el mensaje. Escucha, el verdadero arrepentimiento, en esto hay mucha confusión en el cristianismo, pero no es tan complicado. El verdadero arrepentimiento, si en verdad has creído y haces tuyas estas verdades, ahora se verá manifestado en que tu vida comenzará a dar frutos dignos de ese arrepentimiento que dices tener. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas del mismísimo poder que usó Dios para resucitar a Cristo de entre los muertos, dice la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios que nos da vida para que podamos creer y vivir el Evangelio que nos salvó. Todo lo hace Dios. No pienses que Él da el sacrificio y tú haces algo más. No es por obras para que nadie se gloríe. Es porque te salvó que el fruto son las obras. El arrepentimiento genuino es que ahora amas lo que Dios ama, odias lo que Dios odia y vives en constante arrepentimiento de tu pecado que se demuestra en que corres a los pies de Jesús cada vez que eres tentado. Corres a los pies de Jesús cada vez que caes en la tentación y buscas maneras de vivir en santidad y conformidad a la imagen de Jesús, que era algo que no hacías cuando no le amabas, cuando te gozabas de tu pecado. No como hacen los de Alcohólicos Anónimos, que dejan el alcohol pero no corren a Dios. Ese no es arrepentimiento de ese pecado. El verdadero arrepentimiento es dejar lo malo para correr no a lo bueno, sino al bueno. Y cuando corremos al bueno, cuando contemplamos al Rey, cuando estamos agradecidos por la salvación que Él nos dio, Él provoca en nuestros corazones lo bueno. Para que mueras a este mundo y vivas para Jesús. El arrepentimiento no es simplemente huir de tu pecado, es huir de tu pecado para ahora caminar en dirección a Jesús. De forma que es evidente que eres un seguidor de Jesús que busca someterte a los mandamientos y la voluntad de Jesús. No para ganar la salvación, sino porque se te ha sido otorgada esa salvación. No voltemos el proceso. La paga del pecado es muerte, dice un versículo, pero también continúa. Y dice esto: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? En un solo versículo, dos noticias, una mala y una buena. La paga del pecado es muerte, pero hay una dádiva de Dios. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno y te exhorta a esto, a que pongas fe en su dádiva.
en la dádiva que bajó de los cielos encarnada, en Cristo Jesús, para vida eterna, para que tengas esperanza. Necesitas arrepentirte esta mañana si aún no le conoces y poner tu fe y esperanza solo en la obra redentora de Jesús. Porque es cierto, las dádivas de Dios son muchas y no pienses que porque Él te ha mostrado sus dádivas en otros sentidos, estás bien con Dios. Sí, Dios aún lo dice la Biblia, hace que el sol salga para el justo como para el injusto. Eso no cambia sus destinos eternos. También es claro que todos somos injustos, todos tenemos las gotas que derramé en ese vaso, pero por Cristo hemos sido declarados justos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La dádiva de dádivas, la bondad de bondades, la gracia de gracias es la muerte de Jesús en tu lugar, para que tú no mueras y seas condenado para la destrucción eterna, de la que habla mucho la palabra de Dios. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Cuántas veces es necesario que te sea proclamado este mensaje que se te está proclamando esta mañana para que lo consideres de suma importancia para tu alma? ¿Acaso no es suficiente una sola vez? ¿Acaso no tiene sentido, todo el sentido del mundo, que vengas humillado a los pies de Jesús? ¿Acaso tiene sentido que sigas aferrado a tu pecado y así perder tu alma? ¿Acaso no tiene más sentido que vengas arrepentido, mostrando fe en la dádiva que Dios ha propuesto para reconciliarte con Dios? Ahora que conoces este mensaje, escúchame bien, no tienes excusa. Y no es que antes tuvieras excusa, tampoco la tenías. Dios ha sido muy bueno con nosotros como iglesia en permitirnos llegar a nuestro segundo aniversario, en donde domingo con domingo hemos proclamado una y otra vez este mismo mensaje. Dios ha sido muy bueno contigo esta mañana, que nos permite tenerte entre nosotros. Ha sido muy bueno contigo si le conoces, pero también si no le conoces. Te ha permitido considerar este tema, ese tabú del cual no quieren hablar allá afuera en nuestra sociedad. La realidad esta de la muerte y de lo absurdo que sería no hablar de ese tema, ¿cierto? Y más cuando estamos en una iglesia, y más cuando ese es mi trabajo, prepararte para la muerte. Últimamente, los que somos de Cristo, en aquel día de nuestro lecho de muerte, seremos confortados por el Evangelio. El mensaje que cambió nuestro destino eterno, el mensaje que nos dice que aunque muramos, viviremos. El mensaje que nos da paz y certeza de saber que estamos listos para estar cara a cara en la presencia de Dios. No por méritos propios, sino por los méritos de Dios que entregó dándonos a su Hijo. Así que confía en el Evangelio. Confía en el Evangelio y aunque mueras, vivirás. Un mensaje que cuando lo crees y lo haces tuyo, es decir, lo vives según los términos de Dios, te prepara para la muerte, porque has hallado vida en Jesús. Vamos a orar para que Dios te dé esa gracia. Padre, te damos gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta paciencia para con los hombres. Gracias por tu revelación eterna. El misterio antes escondido, ahora revelado, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. Gracias por tan grande salvación, que de tal manera amaste al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga reconciliación con Dios, tenga perdón de pecados, tenga justificación, tenga un conforte, sea confortado, sea animado, sea inyectado con gozo, aún en medio del lecho de la muerte. Señor, ayuda a que todo aquel que está aquí, que aún no ha considerado tus propósitos, tu salvación tan bonita, tan sublime, tan buena, tan esperanzadora, tan llena con propósito, Señor, humíllalo esta mañana. Humíllalo con paciencia y con amor, como siempre lo haces tú. Pero también sabemos que puedes ir más allá y humillar en medio de los problemas y las aflicciones. Y si ese es el caso, también humíllalo o humíllala y muéstrale que tú debes de ser nuestro más grande tesoro, que en ti está la salvación, no en nada más, que tú eres nuestra más grande necesidad y consuelo, que sin ti nada podemos, que sin ti este mundo no tiene sentido. ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar aquí? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué hacer dinero? Señor, humíllalo, humíllala. Que tu Santo Espíritu entre con poder, dando convicción de pecado, justicia y juicio. Y también humíllanos a los que ya hemos creído. Humíllanos a los que ya hemos mostrado frutos dignos de arrepentimiento. Y síguenos mostrando tu evangelio para seguir siendo conformados, humillados, crecer en humildad y conformidad a tu imagen y semejanza. Eso es nuestro anhelo como iglesia, esto es nuestro anhelo esta mañana y todas las mañanas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.